Nadie podía entender por qué. Ese niño descalzo con las manos manchadas de tierra se atrevía a decir esas palabras a alguien confinado a una silla de ruedas. Voy a colocar tierra en tus pies y volverás a caminar. El abuelo lo quería. Fuera. Inmediatamente. Los médicos ya habían declarado que no había esperanza. Durante años, solo el silencio, la culpa y el sufrimiento existieron en esa casa. Pero segundos después, algo sucedió frente a todos. Algo que ni la ciencia ni el dinero podían explicar. Y transformaría a esa familia para siempre. Pero antes de continuar, déjame desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país nos estás viendo y qué hora es allí ahora mismo? Genuinamente quiero saber dónde está llegando esta historia. En la vieja casona de Triana, la mañana avanzaba despacio, envuelta en una quietud que parecía casi sagrada. Don Manuel Montes llevaba horas despierto, impecablemente vestido, recorriendo los amplios pasillos de la residencia como si inspeccionara un territorio que le pertenecía pero donde ya no se sentía del todo cómodo. Los suelos de mármol reflejaban la luz suave de la primavera sevillana, aunque no lograban disipar la frialdad que se había instalado en la casa hacía 3 años. Todo estaba limpio, ordenado e inmóvil. Una quietud que no traía descanso, sino que pesaba sobre todo lo que tocaba. En su estudio, don Manuel se sentó frente a su escritorio de madera oscura y abrió una carpeta, rebosante de informes médicos, fechas, nombres de clínicas privadas y especialistas recomendados. Se movía con facilidad por ese lenguaje técnico. Confiaba en los números, los diagnósticos y las promesas de mejora. Era el mismo método que había usado toda su vida para resolver problemas, analizar, invertir, insistir. Sin embargo, nada de eso había logrado que su nieto volviera a caminar. Álvaro estaba sentado en el patio interior en su silla de ruedas, mirando sin expresión, los naranjos y las macetas cuidadosamente dispuestas. Tenía 12 años, pero su rostro reflejaba un agotamiento que no correspondía a su edad. La tierra húmeda bajo los árboles, el aroma de los azahares y el repique lejano de las campanas no parecían despertar en él emoción alguna. Don Manuel salió al patio y se colocó junto a su nieto, manteniendo cierta distancia como si temiera acercarse demasiado. Habló de una nueva consulta, de un médico recomendado desde Madrid, de una terapia diferente que prometía avances. Su voz sonaba firme y segura, más propia de un director de empresa que de un abuelo. Álvaro escuchaba sin interrumpir, la mirada fija en el suelo. Cuando respondió, lo hizo en tono bajo, casi resignado, diciendo que ya habían intentado todo eso antes. No había enojo en sus palabras, solo un cansancio profundo. Una empleada doméstica cruzó el patio con pasos discretos y dejó 2 tazas de café sobre una mesita. Nadie le dio las gracias. La casa seguía funcionando como siempre, eficiente, silenciosa, correcta, pero vacía de calidez humana. Don Manuel evitaba mirar la repisa donde solía estar una fotografía. En ella aparecía su hija Lucía, riendo con Álvaro de la mano, cuando aún era un niño inquieto que corría por ese mismo patio. La imagen había sido guardada en un cajón, fuera de la vista, porque cada vez que la veía, la culpa le apretaba el pecho como un tornillo. El recuerdo del accidente aún flotaba en la atmósfera, aunque nadie lo mencionara. Don Manuel se reprochaba internamente por decisiones tomadas con prisa y miedo. Se había convencido de que proteger significaba controlar, y que insistir era la única forma de no rendirse. Álvaro, en cambio, parecía haberse rendido por los dos. Miraba el mundo como si ya no esperara nada de él. El mediodía llegó sin que ninguno de los dos lo notara. Desde la calle llegaban los sonidos de autos que pasaban y voces distantes, señales de una ciudad viva que seguía su curso, indiferente a la quietud de ese patio. Don Manuel hizo una última llamada telefónica, repitiendo una explicación que ya sabía de memoria. Cuando colgó, se encontró con la mirada de Álvaro, que por un instante pareció querer decir algo, y luego se contuvo. La quietud se instaló entre ellos de nuevo, densa y cargada de todo lo que nunca se había dicho. Don Manuel respiró hondo, sintiéndose más cansado que nunca, sin entender del todo por qué. Justo cuando esa pausa parecía apoderarse del patio una vez más, la voz de un niño resonó desde la puerta abierta. «Señor, necesito hablar con usted». El niño estaba en la entrada del patio sin avanzar ni retroceder. Iba descalzo, con los pantalones manchados de tierra seca, vestido con una camiseta gastada. No parecía intimidado por la vastedad de la casa, ni por la mirada severa de don Manuel, que lo observaba como si fuera una
Interrupción inaceptable en un mundo que siempre había mantenido bajo control. Don Manuel fue el primero en reaccionar. Dio un paso adelante y preguntó con firmeza quién era y cómo había entrado. El niño respondió con calma, diciendo que se llamaba Nico. Explicó que la puerta estaba abierta y que necesitaba hablar con el niño en la silla de ruedas. Esa naturalidad irritó aún más a don Manuel. Elevó la voz y le ordenó salir inmediatamente. No estaba acostumbrado a que nadie cruzara sus límites sin permiso, mucho menos un niño desconocido. Álvaro, hasta entonces silencioso, levantó la cabeza. Observó a Nico con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Hacía mucho tiempo que nadie se dirigía a él sin lástima o condescendencia. Nico avanzó unos pasos hacia el centro del patio, ignorando la tensión que se acumulaba a su alrededor. Se detuvo frente a Álvaro, se agachó a su altura y lo miró directamente a los ojos, como si intentara comprenderlo antes de decir nada. Fue entonces cuando pronunció la frase que dejó a todos en silencio. Dijo que iba a colocar tierra en sus pies y que caminaría. No lo dijo como una promesa exagerada o un juego infantil, sino con una convicción simple, aprendida más de la observación que de la certeza. Don Manuel reaccionó con ira inmediata. Gritó que no se burlara de su nieto y que saliera de la casa antes de que llamara a la policía. Nico no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en Álvaro, como si la presencia del abuelo no existiera en ese instante. Álvaro sintió algo extraño, una incomodidad que no venía de su cuerpo, sino de algún lugar más profundo. Durante 3 años había escuchado promesas de médicos, fisioterapeutas y especialistas. Todos hablaban con términos complicados y caras serias. Nadie le había hablado así, sin rodeos ni fórmulas. Con un leve gesto, le pidió a su abuelo que esperara. Don Manuel vaciló, sorprendido por esa intervención. Hacía mucho tiempo que Álvaro no mostraba interés en nada. Nico comenzó a explicar, con palabras simples, que había visto gente dejar de caminar, no porque sus piernas estuvieran rotas, sino porque algo dentro de ellos se había cansado de insistir. Dijo que según lo que su abuela le había contado, a veces el dolor era tan grande que el cuerpo olvidaba cómo moverse. Álvaro bajó la mirada. Don Manuel sintió una incomodidad creciente, como si esas frases señalaran algo que había estado evitando durante años. El niño habló de su abuela, de cómo había trabajado cuidando a personas enfermas y de cómo le había enseñado a escuchar más allá de lo que decían los informes médicos. Don Manuel reconoció a regañadientes que esto le resultaba familiar. Recordó a una enfermera mayor que había cuestionado decisiones en el hospital, alguien a quien prefirió no escuchar. Sacudió la cabeza tratando de alejar ese recuerdo. Álvaro, sin embargo, sintió que algo se movía lentamente dentro de él. Nico no le estaba hablando de tratamientos ni ejercicios, sino de confianza. Le dijo que no necesitaba hacer nada en ese momento, solo escuchar. Esa invitación simple resultó más difícil de aceptar que cualquier terapia. Don Manuel quiso intervenir de nuevo, pero se contuvo al ver el rostro de su nieto, atento por primera vez en mucho tiempo. El aire del patio parecía más denso. Los sonidos de la calle se desvanecieron como si el mundo exterior se hubiera detenido por un instante. Nico terminó de hablar y esperó sin exigir respuesta. Don Manuel permaneció inmóvil. Nadie había hablado así frente a él, ni dicho algo tan directo y certero. La noche cayó sobre Triana con una lentitud espesa. Las luces del salón se encendieron temprano, proyectando sombras largas en las paredes altas. Don Manuel puso la mesa para la cena a la hora habitual, pasadas las 9, aunque nadie parecía tener hambre. El murmullo distante de la ciudad entraba por los balcones entreabiertos, mezclado con el aire cálido que anunciaba la cercanía de la Semana Santa. Todo parecía igual que siempre, aunque una sensación indefinible indicaba que algo había comenzado a moverse. Álvaro permanecía más erguido en su silla. No había hablado desde que Nico terminó de explicar lo que sabía, pero sus ojos seguían con atención cada gesto del niño. Don Manuel observaba la escena con un malestar que no podía disimular. La presencia de Nico, lejos de disolverse, parecía haberse instalado en la casa, como una pregunta abierta. Nadie le había pedido que se quedara, pero nadie le había dicho que se fuera tampoco. Durante la cena la conversación fue mínima. Don Manuel cortaba el pan con movimientos precisos y servía agua en los vasos sin mirar a nadie. Fue Álvaro quien rompió la quietud con una pregunta tímida, dirigida a Nico. Quería saber cómo podía estar tan seguro de lo que decía. Nico respondió con naturalidad,
contando cómo su abuela le había enseñado a distinguir cuando un cuerpo estaba enfermo y cuando lo que dolía era otra cosa. Dijo que ella había pasado muchos años cuidando a personas a las que los médicos ya no sabían cómo ayudar. Don Manuel levantó la mirada al escuchar eso. Algo en esas palabras despertó un recuerdo incómodo. Preguntó en un tono que intentaba ser casual dónde había trabajado la abuela. Nico mencionó el hospital público. Habló de turnos largos y de pacientes que necesitaban más compañía que medicamentos. Mientras el niño hablaba, don Manuel sintió que una vieja imagen se abría paso a la fuerza en su memoria. Una enfermera mayor, con voz serena, que había insistido en que Álvaro pasara más tiempo con su madre cuando Lucía estuvo hospitalizada. El recuerdo lo sacudió. Esa mujer había sido apartada del caso por cuestionar instrucciones médicas, y él mismo había apoyado esa decisión, convencido de que sabía lo mejor para su familia. Don Manuel dejó los cubiertos a un lado, perdiendo de repente el apetito. Nico seguía hablando sin notar la agitación que crecía dentro del abuelo. Álvaro escuchaba con creciente atención. Nico mencionó que su abuela solía decir que las palabras no dichas se quedaban atrapadas dentro y terminaban enfermando el cuerpo. Esa frase golpeó al niño con fuerza. Pensó en su madre, en la última discusión, en todo lo que nunca llegó a decirle. Sus manos se aferraron a los brazos de la silla y don Manuel lo notó. Por primera vez en mucho tiempo se atrevió a preguntar si estaba bien. Álvaro asintió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas que nunca cayeron. La conversación se volvió más íntima sin que nadie lo hubiera planeado. Nico habló de su abuela con respeto, de cómo ella había aprendido a escuchar sin juzgar y a no forzar a nadie, a sanar antes de tiempo. Dijo que solía guardar recuerdos de las personas que había cuidado como si fueran responsabilidades pendientes. Don Manuel sintió un escalofrío al escucharlo. La atmósfera del salón parecía cargada de algo que estaba a punto de salir a la luz. Álvaro, con la voz quebrada, preguntó entonces por qué la abuela de Nico sabía tanto de su familia. Nico lo miró con seriedad y respondió que algunas historias no se olvidan fácilmente. Explicó que su abuela había cuidado a Lucía en sus últimos días y había sido testigo del dolor que quedó sin resolver. Don Manuel se levantó lentamente de la silla, incapaz de seguir fingiendo calma. Nico añadió con una simplicidad que desarmaba cualquier defensa que Lucía había dejado algo para su hijo. La pausa que siguió fue tan intensa que pareció suspender el tiempo. Don Manuel sintió el corazón latiendo en el pecho mientras miraba al niño, buscando una explicación que no llegaba. Finalmente, con la voz rota, preguntó, ¿qué dejó? La mañana siguiente amaneció en Triana con una claridad serena. La luz entraba al patio interior sin imponerse, como si respetara lo que se estaba gestando allí. La tierra retenía la humedad de la noche, y el aroma de los azahares flotaba en el aire, discreto pero presente. Don Manuel Montes llevaba horas despierto. No había logrado dormir. Pasó la noche sentado en su estudio sin encender la lámpara, permitiendo que volvieran escenas que había mantenido encerradas en un rincón oscuro de su memoria durante años. Álvaro tampoco había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, la conversación de la noche anterior regresaba con insistencia. La pregunta que Nico había dejado suspendida parecía latir en su pecho. Algo dentro de él se había movido, algo que no era físico, pero que dolía más que cualquier terapia fallida. Permaneció en el patio, mirando el mismo suelo que había visto miles de veces, aunque ahora lo sentía diferente, más cercano, casi irreconocible. El sonido de pasos interrumpió esa quietud contenida. Nico apareció acompañado de una mujer mayor con el pelo gris, simplemente recogido, y una mirada profunda que transmitía experiencia. Doña Carmen Ruiz avanzó despacio, con respeto, como si entendiera que ese lugar estaba cargado de emociones largamente contenidas. Don Manuel se quedó inmóvil al verla. No necesitó explicación alguna. La reconoció de inmediato. Era la enfermera que había insistido en que madre e hijo pasaran más tiempo juntos en el hospital, la misma a quien él había apoyado en su despido, convencido de que interfería donde no debía. Doña Carmen saludó con un leve gesto y sacó de su bolso un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. Su voz fue serena cuando explicó que Lucía se lo había confiado en sus últimos días. Dijo que le pidió expresamente que no lo entregara hasta que su hijo estuviera preparado para perdonarse a sí mismo. Don Manuel sintió un nudo en la garganta. Durante años se había convencido de que había hecho lo correcto, y ahora comprendía que también había sido parte del
Silencio que terminó enfermando. A su nieto, Álvaro tomó el sobre con manos temblorosas. Dudó. El papel parecía pesar más que cualquier informe médico. Finalmente lo abrió. El leve crujido rompió la quietud del patio. Comenzó a leer en voz alta con una voz que al principio apenas se sostenía. Lucía hablaba de amor, de miedo, de esa discusión antes del viaje. Decía que no guardaba rencor, que entendía el enojo de su hijo y que nunca quiso que cargara con una culpa que no le pertenecía. Cada frase caía como una herida vieja que finalmente encontraba su salida. Álvaro ya no intentó contenerse. Lloró como no lo había hecho en 3 años, con sollozos profundos que nacían del lugar más hondo. Don Manuel se arrodilló frente a él, olvidando toda dignidad y autoridad. Lo abrazó con fuerza, pidiendo perdón una y otra vez, no solo como abuelo, sino como padre que había fallado a su hija. Doña Carmen miraba en silencio. Sabía que ese momento no necesitaba explicaciones inmediatas ni consuelos. Nico permanecía cerca, atento, sin prisa, como si entendiera que algo muy viejo se estaba rompiendo para dar paso a otra cosa. Cuando el llanto comenzó a calmarse y el aire pareció aligerarse, el patio quedó envuelto en una pausa diferente, menos pesada, casi reparadora. Nico entonces se acercó a Álvaro y se arrodilló frente a él. La tierra seguía húmeda bajo el sol de la mañana. El niño levantó la mirada con una calma absoluta y habló en voz baja, como quien pide permiso para entrar a un lugar sagrado. Ya puedo hacerlo. La tarde avanzaba despacio, envolviendo el patio de Triana en una luz dorada que hacía brillar la tierra húmeda bajo los naranjos. Todo parecía suspendido, como si la casa estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba por suceder. Álvaro permanecía sentado en su silla, los ojos aún enrojecidos por la emoción de lo vivido. Nico, silencioso a su lado, lo observaba con atención, sin prisa, como si supiera que ese momento exigía cuidado más que entusiasmo. «Cierra los ojos un momento», pidió en voz baja. Álvaro obedeció. Don Manuel dio un paso atrás sin apartar la mirada. Había pasado años buscando médicos, análisis y especialistas, y ahora la posibilidad más incierta estaba frente a él en las manos manchadas, de tierra de un niño desconocido. No sabía si detenerlo o permitirlo. Eligió esperar, el pecho apretado. Nico volvió a hablar con un tono sereno que no prometía nada inmediato. «No pienses en hospitales. Piensa en algo que te hizo sentir bien alguna vez. Solo eso». Una imagen se abrió paso en la mente de Álvaro, un atardecer junto al Guadalquivir. El de niño pequeño corriendo detrás de su madre, que lo seguía riendo con un pañuelo rojo ondeando en el viento. El recuerdo no borró el dolor ni la silla, pero le dio un punto al que aferrarse. Nico se inclinó y hundió las manos en la tierra del patio. No fue un gesto apresurado. Movió los dedos con cuidado, probando la humedad, como si necesitara asegurarse de algo antes de continuar. Tomó un puñado y lo dejó reposar unos segundos entre sus manos antes de colocarlo con delicadeza sobre los pies descalzos de Álvaro. La tierra estaba tibia pero pesaba. Álvaro apenas abrió los ojos y contuvo la respiración. Sintió un cosquilleo irregular, entre incómodo y desconocido, que le recorrió la piel. No era dolor, pero tampoco alivio. Miró a Nico, luego a su abuelo. El rostro de don Manuel estaba tenso, incapaz de ocultar su miedo a otra decepción. «Intenta mover los dedos de los pies», susurró Nico. Álvaro tragó saliva. Había escuchado esa frase demasiadas veces. Siempre había terminado igual. Aún así cerró los ojos con fuerza y volvió al recuerdo del pañuelo rojo, a la risa de su madre. El dedo gordo del pie derecho se movió. Fue apenas un gesto mínimo, casi imperceptible. Álvaro incluso dudó haberlo imaginado. Lo intentó de nuevo. Esta vez el movimiento fue más claro, torpe e inestable. Don Manuel se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. Nico no sonrió. Observaba con atención, como quien no quiere apresurar. «Otra vez», pidió sin elevar la voz. Álvaro obedeció. Sus dedos comenzaron a responder de forma irregular, como si recordaran el camino con dificultad. Un cosquilleo incómodo le subió por los tobillos y las pantorrillas. El niño apretó los dientes. Esa sensación no era agradable, pero era real. Hacía años que no sentía sus piernas de esa manera. Nico le indicó que apoyara las manos en los brazos de la silla. «Solo si puedes y despacio». Don Manuel dio un paso instintivo para ayudarlo, pero se detuvo cuando Nico levantó la mano pidiéndole que esperara. El abuelo comprendió. Eso no debía forzarse. Álvaro empujó con los brazos. Sus piernas temblaron al recibir el peso del cuerpo, débiles, desobedientes.
El sudor frío le recorrió la espalda y el miedo le cerró el pecho. Por un instante pensó que caería. Nico se colocó frente a él sin tocarlo, ofreciéndole un punto fijo al que aferrarse con la mirada. Y entonces, con un esfuerzo que le arrancó un gemido ahogado, Álvaro se puso de pie. No fue firme ni elegante. Fue inseguro, doloroso. El patio no se transformó, pero el silencio sí. Don Manuel cayó de rodillas como si su cuerpo no pudiera soportar lo que estaba viendo. Las lágrimas pesadas le rodaron por el rostro. Liberando años de culpa y miedo acumulados, Álvaro respiraba con dificultad, el corazón golpeándole el pecho. Miró sus pies temblorosos, luego levantó los ojos hacia Nico. El niño apenas asintió, sin celebrar. Si quieres, intenta un paso. El primero fue corto y desordenado, casi una caída contenida. El segundo requirió una pausa larga. El tercero lo dejó sin fuerzas. Álvaro avanzó hasta tocar la maceta amarilla y se apoyó en ella, exhausto, mirando las flores como si necesitara convencerse de que había llegado hasta allí. En ese momento apareció el doctor Javier Molina, alertado por la empleada doméstica. Se detuvo al ver la escena. No habló de inmediato. Observó a Álvaro, sus piernas tensas, el esfuerzo evidente. Se acercó con cautela, revisó reflejos, tocó los músculos con delicadeza. ¿Puedes levantar un poco el pie?, preguntó conteniendo la respiración. Álvaro lo hizo con dificultad y lo repitió. El doctor retrocedió, se frotó los ojos como si necesitara procesar lo que estaba viendo, y murmuró más para sí mismo que para los demás la frase que quedó suspendida en el aire del patio. Esto va a cambiar todo. La noche cayó sobre Triana con una serenidad que no visitaba esa casa desde hacía años. Las luces amarillas del patio se encendieron una a una, reflejándose en el suelo aún, marcado por las huellas inseguras que Álvaro había dejado horas antes. Nadie habló durante un largo rato, no porque no hubiera nada que decir, sino porque todo lo importante ya había sucedido y necesitaba asentarse en el silencio. Álvaro estaba sentado en una silla baja, envuelto en una manta ligera. Le dolían las piernas, pero era un dolor nuevo, diferente, casi bienvenido. Movía los pies despacio, como quien recupera un idioma olvidado y necesita repetir cada palabra para no perderlo. Cada pequeño gesto era una confirmación discreta de que su cuerpo finalmente comenzaba a escucharlo de nuevo. Don Manuel permanecía frente a él, más cerca que nunca. No llevaba su traje impecable habitual, sino una camisa simple con las mangas enrolladas. Observaba a su nieto con una mezcla de orgullo y humildad que no había sentido antes. Durante años había confundido el amor con el control y la protección con la imposición. Esa noche comprendió, quizás por primera vez, que amar también significaba callar, esperar y acompañar sin dirigir cada paso. Nico y doña Carmen conversaban en voz baja a un lado del patio. La enfermera mayor miraba la escena con la calma de quien ha visto muchas batallas ganadas, sin ruido ni aplausos. Sabía que lo sucedido no era un final, sino el inicio de un camino largo hecho de pequeños avances e inevitables retrocesos. Nico, en cambio, observaba a Álvaro con atención fraternal, ya no como alguien que necesitaba sanación, sino como un compañero que aprendía a caminar de nuevo, por dentro y por fuera. El doctor Javier se había ido, prometiendo volver al día siguiente. Antes de partir, estrechó la mano de don Manuel con una sinceridad diferente, reconociendo sin palabras que la medicina también tenía límites, y que este caso le recordaba por qué había decidido ser médico. Don Manuel le agradeció en silencio, sin discursos ni promesas, aceptando por primera vez que no todo podía comprarse ni controlarse. Más tarde se sentaron a cenar juntos en la gran mesa del comedor. La comida fue simple: sopa caliente, pan recién cortado y un poco de queso. Nadie habló de tratamientos ni clínicas. Hablaron del barrio, de la primavera que se acercaba, de los pasos que Álvaro había dado. Se rieron con cautela, como quien usa una parte del cuerpo que ha estado dormida mucho tiempo y teme forzarla demasiado. Después de cenar, don Manuel abrió el armario, donde había guardado durante años una caja que nadie tocaba. Sacó la fotografía de Lucía y la colocó sobre la mesa sin ceremonias. Álvaro la miró en silencio. Esta vez no sintió el nudo de culpa de otras ocasiones. Vio a su madre sonriendo, viva, cercana. Don Manuel apoyó la mano en la mesa y habló con una voz que ya no buscaba imponerse. «Tu madre no quería que te quedaras atrapado aquí», dijo. «Y yo no debía haberlo permitido tampoco». Álvaro levantó la mirada y asintió. No hubo reproches,
El perdón no llegó como un gesto grandilocuente, sino como algo que empezaba a construirse despacio con cada palabra sincera. Cuando llegó la hora de irse, doña Carmen se despidió con un abrazo sereno. Le recordó a don Manuel que la sanación no se mide en milagros, sino en constancia. Nico se acercó a Álvaro antes de partir y le dijo que volvería al día siguiente, que caminarían un poco más, que habría días buenos y días difíciles, pero que no estaría solo en ese proceso. La puerta se cerró y la casa quedó en silencio. No era el silencio frío de antes, sino uno lleno de descanso. Don Manuel acompañó a Álvaro hasta su habitación. El niño caminaba despacio, apoyando la mano en la pared, deteniéndose cuando lo necesitaba. Don Manuel no lo apuraba. Cada paso tenía su propio ritmo, y por primera vez, eso estaba bien. Antes de acostarse, Álvaro miró por la ventana hacia el patio. La tierra seguía allí, oscura y tranquila como si guardara un secreto antiguo. Se volvió hacia su abuelo y habló con voz baja pero firme. «Mañana quiero intentarlo de nuevo». Don Manuel sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de gratitud. Apagó la luz y dejó la puerta entreabierta como no lo hacía desde hacía años. Esa noche, por primera vez desde el accidente, ambos durmieron sin miedo al día siguiente. Sabían que no todo estaba resuelto, pero también sabían algo más importante. La familia había comenzado a caminar junta de nuevo, sin necesidad de promesas grandilocuentes. Eso lo cambió todo, al menos por esa noche. A veces las historias no terminan cuando alguien vuelve a caminar, sino cuando una familia aprende a mirarse de nuevo sin miedo ni reproches. En esa casa de Triana, no solo cambiaron los pasos de un niño, también cambió la forma en que el silencio, el dolor y el amor finalmente encontraron su lugar. Si esta historia te tocó el corazón y te pareció hermosa, deja un 1 en los comentarios. Y si crees que podría mejorar o quieres aportar algo, déjanos un 0. Tu opinión siempre es bienvenida. Esta historia nos recuerda que el verdadero amor no siempre llega en forma de soluciones perfectas, sino como una oportunidad para reparar lo que estaba roto. La bondad incondicional puede cambiar destinos porque todos merecemos ser amados y tener un hogar donde sentirnos seguros. Ni el dinero ni la posición social reemplazan el valor de una mano extendida a tiempo, y a veces basta con creer un poco más en los demás para que la vida florezca de nuevo. Como una luz discreta encendida al final del pasillo, un gesto simple puede guiarnos incluso en los momentos más oscuros. Toma un instante para pensar en esta historia y en las personas que forman tu propia familia, las de sangre y las que has elegido con el corazón. Y si esta historia te acompañó por un rato y dejó algo dentro de ti, te invitamos a suscribirte al canal y compartirla con quienes también valoran las historias que sanan despacio, pero de verdad.